Cuando conocemos a Jesús y empezamos a conocer al Señor, una de las primeras palabras que nosotros aprendemos es que Jesús o el Señor es redentor. ¿Han oído la palabra redentor? Redención. Él nos ha redimido. Redención, ha perdonado nuestros pecados. Redención por su sangre. Diga, redentor. Este es uno de los nombres del Señor. Jesús es redentor. Él es quien redime nuestras vidas. La redención es parte de la obra de Jesús en la cruz. La redención tiene muchos significados y quiero esta mañana compartir uno de los nombres más poderosos del Señor. Jesús o Dios tiene muchos nombres. Uno encuentra en la Escritura, por ejemplo, el nombre Jehová, Jehová Nishi, Jehová Shama, Jehová Jireh. Y hay nombres para Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, también recibe muchos nombres. Cada nombre está destinado o está dado para revelarnos el propósito de Dios con nuestras vidas. Cada uno de los nombres del Señor, sin importar cuál sea, revela la manera como Dios suple nuestras necesidades, como Él es Dios para una necesidad específica en nuestra vida. Jehová Nishi, por ejemplo, significa Dios es mi estandarte. Era el estandarte que levantaban para la pelea en el Antiguo Testamento cuando ejércitos venían contra el pueblo de Israel. Él era levantado un estandarte. Y entonces las naciones levantaban estandartes en sus batallas. Y el pueblo de Israel decía, Jehová es nuestro estandarte, Él pelea por nosotros, Él nos defiende. Jehová Jireh significa el Señor proveerá, provisión. El nombre de Dios como provisión. Cuando viene la escasez, usted puede invocar el nombre de Jireh, de proveedor, porque Jesús es proveedor para nuestra necesidad. Dios va a proveer para nuestra necesidad. Entonces, en cualquier área de nuestra vida, el Señor es un libertador. El Señor es un redentor. Y el nombre que quiero hablar hoy es Jehová o Jesús, el redentor, la palabra redentor. Si usted mira el Salmo 107, versículo 1, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Otra vez, Dios es bueno. Ahora que le crean, Dios es bueno. Su bondad es para nuestra vida. Cuando conocemos al Señor, la bondad de Dios viene sobre nuestras vidas. Y Él revela su bondad de muchas formas. Dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, de Jehová, porque los ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vamos a volver a leer estos dos versículos, versículos 2 y 3. Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quiénes deben decir que Jehová es bueno, que para siempre es su misericordia? Todos aquellos que Él ha redimido son los que pueden decir que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Ahora, ¿qué significa ser redimido? La palabra en el Antiguo Testamento para redención es una palabra hebrea que es Gaal y se utiliza con en muchos lugares de diferente significado, pero quiero hablar de algunos significados que son importantes. En primer lugar, la palabra redimir significa comprar un esclavo. ¿Qué significa redimir? Comprar un esclavo. En la época había esclavitud, y cuando alguien quería liberar un esclavo que estaba bajo esclavitud, podía comprarlo con dinero y dejarlo libre. Eso se llamaba redimir. Cuando nosotros creemos en Jesús y recibimos al Señor en nuestro corazón, lo primero que Dios hace es comprar nuestras vidas del poder de Satanás. Satanás no tiene más poder sobre nuestras vidas y nosotros podemos ir a Jesús para redención, porque Él es el Salvador y el que nos libra a nosotros de la esclavitud. Hay muchas formas de esclavitud. El pecado es una forma de esclavitud. Cuando las personas practican un pecado y no pueden apartarse de él, van a caer en una forma de esclavitud. Los vicios, las adicciones son una forma de esclavitud, pero Jesús es el redentor. Él es el que nos libera de la esclavitud. Él es el que nos saca de la adicción. La sexualidad se vuelve una esclavitud. Las personas que están bajo el poder de la sexualidad
van a caer como esclavos del sexo y van a estar buscando placer de forma desaforada y van a destruir sus vidas en esas relaciones. Por eso el sexo se puede convertir en otra forma de esclavitud. Ahora usted dice, pero es placentero. Pero la esclavitud, por más placentera que sea, sigue siendo esclavitud. Así como una jaula puede ser de oro, seguirá siendo siempre una jaula. Una cárcel donde estás atrapado. Ustedes conocen historias de personas, ¿verdad? Como Tiger Woods, personas adictas al sexo, destruyendo sus vidas profesionales, sus vidas relacionales, sus familias, simplemente por una adicción. Porque una adicción puede atraparte y puede volverte esclavo. Pero Jesús vino, dice, Él es el Redentor. Él vino a liberar a los esclavos, a las personas que estaban bajo esclavitud por un pecado o por una adicción o por cualquier cosa que te esté volviendo, ¿verdad?, un esclavo de eso. Ahora la palabra redención tiene esta primera acepción y es liberar de la esclavitud a una persona. La segunda cosa que significa la palabra redención es que implica defender o dar protección a esa misma persona. Cuando Jesús nos redime, nos saca de la esclavitud, sea del pecado o de la deuda o de cualquier circunstancia que está tocando nuestras vidas y nos mantiene bajo esa esclavitud, bajo ese yugo, Él va a defendernos y a protegernos. La palabra redención se aplicaba cuando una persona era no solo liberada, sino que estaba en debilidad, por ejemplo, una viuda, una persona desamparada, y era redimida por alguien que tenía el poder para hacerlo, ya fuera el poder de protegerla o el poder económico, pero esa persona era tomada, sacada de la esclavitud y protegida para que no volviera a caer. Lo que Jesús vino a hacer fue a sacarnos a nosotros de todo tipo de esclavitud en nuestras vidas y a sacarnos de tal manera que no volvamos a entrar en esa esclavitud. Lo que Jesús vino fue a liberarnos. Y esa liberación que ocurre por el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas tiene incidencia no solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida financiera. La palabra redención se utilizaba también para redimir lo perdido. Cuando alguien perdía su herencia, perdía su dinero, perdía la capacidad de trabajar y iba a perder las tierras podían ser redimidas. Cuando Jesús redime nuestras vidas, también nos libra a nosotros de la deuda y de la maldición financiera. Y escúcheme, porque hoy vivimos tiempos de esclavitud. Hoy vivimos personas que están en una permanente esclavitud en sus vidas financieras. Ahora, estar en esclavitud financiera no significa solo estar endeudado. Usted puede ser que no tenga deudas, pero usted es un esclavo del dinero cuando usted vive para el dinero, cuando vive para eso. Así que el problema de las finanzas, Jesús vino a redimir nuestras almas, a sacarnos de la esclavitud donde Satanás nos tenía cautivos. Pero el Señor no solo vino a redimirnos de eso, sino que además vino a sacarnos a una nueva libertad en nuestras vidas personales y a liberar nuestras vidas financieras y a liberar todo lo que tiene que ver con nuestros cuerpos o con nuestra debilidad. El Señor Jesús es poderoso para redimir a los que en Él confían. Por eso el Salmo empieza diciendo: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. La palabra redención entonces tiene que ver con rescate, con liberación de la esclavitud, sacar nuestras vidas de la debilidad y con protegernos. Cuando Jesús se manifiesta en nuestras vidas, nosotros debemos entender que el Señor quiere hacer redención completa de nuestras almas. Dios no hace una redención parcial. Él quiere hacer una redención total de nuestras vidas. A veces nuestras familias están bajo esclavitud. Nuestras propias relaciones se encuentran esclavas del poder, de la contienda, a veces de la división al interior de nuestras casas. Estamos esclavos del temor en las relaciones y las personas pueden vivir en temor todos los días de su vida y siguen siendo esclavas, pero Jesús dijo: yo vine para redimirlos del poder del enemigo y del poder del temor.
en medio de este tiempo donde las personas están viviendo en una verdadera esclavitud del miedo. Creo que si hay algo que destruye la mente y el corazón de las personas es vivir en el temor. Cuando tú vives en el temor, no vas a poder accionar con fe en nada de lo que estás haciendo, porque todo lo que empiezas te va a dar temor. Algunas personas viven en el miedo del mañana. El miedo del mañana es ¿qué va a pasar? ¿Voy a estar bien? ¿Va a estar bien mi familia? ¿Voy a estar bien financieramente? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Voy a estar solo? Y nosotros podemos vivir en esa esclavitud. Jesús vino a redimir y a romper el poder del temor al mañana, diciéndote, yo estaré contigo y estoy contigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Y cuando yo camino con Jesús, yo puedo ser libre del temor al mañana, para no apresurarme en mi presente. Recuerde que las personas toman decisiones por miedo, por temor. Decisiones financieras por temor. Se ven en problemas y están pensando qué voy a hacer mañana, entonces salen y se endeudan, salen y hacen otras cosas ilegales, porque hay miedo. A veces no es solo codicia por tener más, sino simplemente el miedo a qué pasará mañana. Las personas van a brujos y hechiceros por el temor a la enfermedad y a la muerte. En estos días tomé un taxi para ir a una reunión y cuando estaba camino allá, yo sentí en mi corazón hablarle al taxista, hablarle de Jesús. Y entonces estaba esperando, pero era una carrera muy corta. Entonces yo dije, bueno, empiezo a hablarle algo de Dios y tal vez ni alcance a compartirle. Así que empecé a orar que me diera el Señor la oportunidad de poder hablar con Él acerca de Dios. Y cuando llegué, faltaban yo creo un par de minutos por llegar a nuestro destino. El hombre me mira por el retrovisor y me dice, Señor, disculpe. Entonces me dice, no se vaya a ofender, me dice, no se vaya a ofender, ¿le puedo ofrecer algún servicio? Y yo le dije, sí, ¿de qué se trata? Entonces me dijo, es que tengo aquí unos números de unas niñas muy queridas y no se vaya a ofender. Entonces yo lo miré por el retrovisor y le dije, está bien, yo no le jalo a eso, yo no me meto con esas cosas, porque eso trae en ruina a la vida personal. Entonces el hombre se timbró cuando yo le dije, ese tipo, yo no le hablé nada de Dios, simplemente se timbró. Y él se quedó en silencio y después no sabía qué hacer, estaba ahí que conducía, acomodaba papeles, se sintió incómodo. Yo le dije, yo no practico esas cosas. Llegamos como al minuto al lugar donde ya me iba a dejar, entonces ya estaba para pagarle y le dije, Señor, ¿le puedo decir algo? Pero no se vaya a ofender. Entonces el hombre me miró otra vez y me dijo, sí, claro, estaba como en deuda, ¿cierto? Por lo que había dicho. Entonces volteó a mirarme y le dije, yo sé que tú haces eso porque necesitas dinero. Y se le veía la necesidad, como vestía, el estado del mismo taxi estaba bastante deteriorado. Yo le dije, tú tienes necesidad, pero si buscas a Dios, si buscas a Jesús, Él puede proveer para tu necesidad y no vas a tener que hacer eso. Entonces él me miró y me dijo, claro, yo necesito dinero, tengo problemas en este momento y obviamente a mí me dan dinero por esto, por hacer el contacto, porque es toda una red, ¿verdad?, de prostitución. Entonces yo le dije, Dios tiene para ti algo mejor que este trabajo siquiera. Y no tienes que hacer esto y Dios puede bendecirte con tu taxi, puede bendecirte en lo que estás haciendo. Entonces él abrió los ojos y le dije, ¿me dejas orar por ti? Me dijo, claro, ora por mí. Entonces yo empecé a orar por él. En la mitad de la oración de lo que yo estaba orando, yo sentí en mi corazón decirle, oye, ¿por qué no invitas al Señor a tu corazón? Entonces paré la oración y le dije, ¿quieres orar conmigo? Y me dijo, desde que empezaste a orar estoy orando contigo, sigue orando. Y empezamos a orar, recibir al Señor en su corazón. Y yo le dije, empieza a buscar a Dios porque hay uno que redime nuestras almas. No tienes que ser esclavo de esto, ni para ti, ni hacer que otros sean esclavos de esto. Destruye tu vida, trae ruina a tu vida. Va a dañar tus finanzas, va a dañar tu familia, va a dañar tu moral, tu cuerpo, te va a destruir. Entonces el hombre se quedó impactado, tomó mis datos y se fue. Pero yo pienso que Jesús es redentor para cada una de estas circunstancias. No tenemos que hundirnos nosotros en el pecado para hallar salvación momentánea para nuestra necesidad. A veces nuestra soledad nos lleva a meternos en cosas,
pero el Señor es redentor. Dile al que está a su lado, Jesús es el redentor. Él te va a liberar de la esclavitud. Y yo pienso esto, cuando oramos por sanidad por las personas, algunas personas son sanadas instantáneamente, otras personas toman un proceso de sanidad, pero Dios siempre está sanando a las personas porque Él no quiere que seamos esclavos de la enfermedad. Él no quiere que seamos esclavos de nuestros cuerpos. Desde luego nos moriremos algún día, ¿verdad? Pero yo quisiera morirme cuando tenga después de 80 años, yo quisiera vivir aquí y mientras vivo estar bien, cuidar mi cuerpo. Pero el Señor es el sanador y no hay nada que el Señor no pueda sanar, ninguna enfermedad. He visto personas curarse del SIDA, he visto personas curarse de enfermedades imposibles. Había una señora que vino la otra vez y ella tenía un problema porque la operaron, tuvo no sé qué problema en su cerebro, tuvieron que quitarle un pedazo de su cráneo y entonces le habían puesto el cráneo otra vez, pero le habían hecho como un tornillo, había puesto algo allí. Y la señora, parece que ahí sí, como dice el dicho, ¿verdad? Se le corrió el tornillo, se le dañó el tornillo. Y la señora estaba sufriendo de unos problemas gravísimos en su cerebro. Y ella pasó a oración. Y ella dijo, necesito la sanidad del Señor porque me tienen que volver a operar y tienen que volver a abrir. Y esto es una operación supremamente complicada y peligrosa. Y había sobrevivido y era una mujer de alrededor de unos 60 años. Entonces, obviamente no era una jovencita, ¿cierto? Y que estaba necesitando una intervención de Dios. Cuando oramos por ella, ella empezó a sudar y Dios empezó a liberar y yo vi que su cabeza literalmente se empezó a mover. Su cabeza empezó a moverse. Cuando terminamos de orar, ella estaba totalmente bañada en sudor, el Espíritu Santo había tomado su cuerpo y ella salió y se fue. No dijo nada ese día. Volvió a los 8 días, volvió con los exámenes. El Señor me sanó. Y lo que hizo el Señor fue arreglarle lo que le hicieron allí, que quedó mal de alguna manera, yo no lo pude entender con claridad, pero me dijo, ya no tienen que operarme, estoy perfectamente sana, y todo lo que estaba mal en mi cráneo y en mi cerebro fue arreglado, y estos son los exámenes que lo demuestran. Dígale, gracias Señor, porque tú eres mi Redentor. Él quiere sacarme de la esclavitud, cualquier cosa que sea una esclavitud para mi vida. A veces las personas se vuelven esclavas de las drogas, del medicamento, no de coca o algo, sino de los medicamentos. Yo recuerdo personas que abrir su cajón y tener por lo menos 20 tipos de drogas diferentes. Y tomar cada una de ellas todos los días, que este es para tensión alta, que este es para no sé qué de la diabetes, que este es para... Y tienen todo ahí tasado. Eso es esclavitud. Jesús es el Redentor. Él nos libera de la esclavitud. Él vino para traer libertad a nuestras vidas. Él no vino para que nosotros estuviéramos atados a la enfermedad. Y yo necesito poner mi fe en el Señor. El poder liberador de Jesús es extraordinario. En la manera como Jesús sana no tiene nada que ver con los gritos o con el show o lo que sea, sino tiene que ver con un poder que se mueve a través del Espíritu Santo en nuestras vidas de manera silenciosa. Las más de las sanidades que he visto de manera sobrenatural han ocurrido sin ninguna sensación, porque a veces las personas piensan que tienen que caerse al piso o que tienen que experimentar algo extraordinario, ¿verdad? Algo raro, pero el Espíritu Santo se está moviendo simplemente porque hay fe en el corazón del que recibe la oración. Y cuando tú tienes fe en el poder liberador del Señor, el Señor va a romper lo que Satanás ha estado haciendo y atándote por tanto tiempo, porque nosotros podemos vivir atados en cualquier área de nuestra vida y a veces ni siquiera sabemos que nos estamos volviendo esclavos de eso. La palabra redención entonces significa liberar de la esclavitud, rescatar también de nuestras finanzas cuando perdemos. Eso es un área donde el Señor viene para redimirnos y rescatarnos. También significa rescatar a una persona que está abandonada y en soledad. La palabra redención se le aplicaba a las viudas. Cuando las viudas, cuando moría en el pueblo de Israel el esposo, la viuda quedaba desamparada, quedaban sus hijos huérfanos. Habían 2 caminos para una mujer que enviudaba. El primero era que un pariente redimiera, y redimía no solamente las propiedades, sino a la persona. Así que uno de los hermanos del difunto se casaba con la viuda y proveía una protección para su casa y descendencia, la protección para sus hijos.
Esto era una medida que existía en el pueblo de Israel. Es decir, que si usted enviudaba, el hermano estaba en la obligación de cuidar de esa persona, ¿verdad? Para que esta mujer no padeciera hambre, para que sus hijos fueran criados y su descendencia no se perdiera, ni fueran mendigos en la calle, porque era un medio difícil. Recuerde que el pueblo de Israel fue puesto en un lugar desértico. Su lugar de habitación no era un lugar fácil. Ellos cultivaban, tenían animales, pero requería el trabajo fuerte del hombre. Así que cuando moría, quedaban viudas y quedaban huérfanos. Por eso la Biblia habla muchísimo de cuidar a la viuda y al huérfano. Debe ser protegida, debe ser cuidada, para que no sea destruida su vida. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, la persona redimía a la viuda y redimía al huérfano. Por eso en Israel no había orfandad ni personas en indigencia. ¿Le gusta eso? Eso es algo justo y legal, que debemos cuidar de nuestra familia, debemos cuidar de nuestra gente, y era parte de la ley. Pero Jesús aplica el término redención a nosotros, porque ahora nosotros somos la familia de Dios. Escúcheme, si estás desamparado, solo, tal vez por viudez, tal vez por orfandad, pero hay un desamparo, Dios dice: yo soy tu redentor, yo soy quien cuido de ti, y yo voy a traer sanidad, y voy a traer provisión, y voy a ser tu pariente redentor. Cuando nosotros emparentamos con Dios a través de recibir a Jesús en nuestro corazón, nosotros no estamos solos. El Señor es redentor de nuestras almas. Él nos saca de la esclavitud, pero también nos redime, diciéndonos: yo voy a darte protección y voy a darte bendición para que no estés solo. Muchas personas solas en este tiempo. Y a veces no porque haya muerto su familia, simplemente porque la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy es una sociedad alienante, te aísla. Las personas pueden vivir en edificios con centenares de personas arriba y abajo de ellas y no conocen a nadie, ni siquiera al vecino del apartamento del frente. Estamos solos. Pero cuando conocemos al Señor, el Señor dice: yo soy tu familia, yo soy tu pariente redentor. Yo voy a velar por ti, y si conoces mi amor y mi gracia a través de Cristo Jesús, yo voy a velar por tu necesidad, tanto espiritual como emocional, y voy a traer bendición. La siguiente acepción de la palabra redención es que era defensa y protección. El Redentor viene para defender y proteger nuestras vidas. Por eso Jesús es nuestro Redentor. Cuando tú pones tu fe en el Señor dice: yo te defiendo. Él es defensor de viudas y de huérfanos. Salmo 68. Dios es defensor porque Él es redentor. El término redención no solo es redimir de los pecados. Hay redención en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestras finanzas. Hay redención de protección contra el abandono y la soledad. Hay redención porque es Dios quien nos protege y nos defiende. Y la última acepción de la palabra redención, de lo que Jesús vino a hacer, significa vengador. Dígale que está a su lado: Jesús es el vengador. Yo sé que en muchas películas aparecen los vengadores, y cuando uno dice el vengador, el Punisher, ¿se acuerdan? Ahí está la serie que creo que están dando ahora, y toda esa basura que ven de la televisión, son gente que mata y destruye. Pero el único que tiene derecho a ejecutar venganza para protección de nuestras vidas es Dios. Porque la venganza del hombre trae muerte y destrucción y la aumenta, pero la venganza de Dios es justa. Y Él dijo: a los que crean en mi nombre y confíen en mi redención, yo voy a defenderlos y los voy a proteger de la maldad del ser humano. Se levantan muchas veces personas contra nuestras vidas, con odio, a veces con justa causa y otras veces sin justa causa. Pero el Señor ha dicho
que perdonará nuestros pecados y será nuestro Redentor. Que Él nos defenderá de la obra perversa del ser humano que a veces nos engaña, nos miente, nos traiciona. Y yo veo esto mucho cuando las personas vienen en sus procesos de divorcio para terapia, porque generalmente uno de los dos ha engañado al otro, ha traicionado la confianza y ha ido en adulterio. Y entonces viene un proceso de venganza, de ira. Y las personas empiezan a tener en su corazón el deseo de hacer justicia por su propia mano. Y empiezan a tratar de vengarse. Guardan resentimiento y odio en el corazón. Y Jesús dijo, yo soy tu Redentor, no te preocupes, yo voy a defenderte. Si pones tu corazón en mí, no te preocupes por lo que el otro está haciendo, así te mienta, ¿verdad? Porque uno de los problemas que tiene lo que es la infidelidad y el adulterio es que cuando ya lo están pillando, general empiezan a decirle, usted está loco o usted está loca, se está imaginando todas esas cosas, eso no es así. Y la otra persona empieza a decir, ¿será que me estoy enloqueciendo? ¿Será que me estoy enfermando? ¿Será que esto sí es así? Y la otra persona está diciendo, yo soy inocente, aquí no ha pasado nada. Hasta que finalmente, con el pasar del tiempo, ningún mentiroso es perfecto y tarde o temprano va a caer. Cae la mentira. Por eso dice el dicho que más fácil cae un mentiroso que un cojo. Y es una realidad. Caerá. Y cuando cae, el dolor en el corazón de la persona traicionada, el deseo de venganza, y el Señor dice, perdona. No te dice que te aguantes la infidelidad, solo te dice, perdona. ¿Está entendiendo eso? Porque Él no va a permitir que usted sea engañado sistemáticamente en el nombre del perdón. Lo que Él dice es, perdona, pero si no hay cambio en la otra persona, apártate. No tienes que tolerar sobre tu vida el engaño reiterado. Jamás Dios ha querido eso en la vida de las personas, porque va a traer más daño y destrucción sobre la familia, sobre los hijos y sobre el cónyuge. Y es mejor un mal divorcio que un peor matrimonio. Y Dios lo que dice es, perdona, porque el perdón no es opcional. Nosotros debemos perdonar a quienes nos hieren y nos lastiman, pero no nos dice el Señor que permanezcamos soportando la infidelidad o el abuso o otro tipo de cosas sobre nuestra vida. Así que Dios dice, yo soy tu Redentor. Yo voy a traer venganza y voy a hacer justicia sobre ti, aun cuando la otra persona sea engañadora o se esté aprovechando de ti o esté haciendo lo que esté haciendo contra tu vida. Yo voy a traer bendición y te voy a liberar del que te acosa y del que te hace daño. Tú puedes confiar en que Dios te defenderá. No tomes venganza por tu propia mano. Las personas tienden a hacer eso. Tenemos una tendencia enorme, ¿verdad? Y cuando las personas están llenas de celos, empiezan a amenazar, empiezan a culpar, empiezan a poner a los hijos en contra, a tomar venganza de múltiples formas. Pero hoy Jesús quiere revelarse en nuestras vidas como el Redentor de nuestras vidas, como el que va a protegernos y va a tomar Él venganza de nuestros enemigos y va a hacer justicia para nosotros en nuestras vidas. Dígale que está a su lado, no tomes venganza porque tienes un Redentor que cuida de ti. Hay un Redentor que cuida de nuestras vidas. En el versículo 4 del Salmo 107, el Señor dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. La redención del Señor se hace efectiva cuando Él nos da propósito de vida. Escuche esto.
¿Por qué necesitamos un redentor? Jesús vino a redimirnos de la confusión de nuestras vidas. La primera cosa que el Señor quiere hacer es poner un propósito en nosotros. Porque la redención implica que Él nos redime para congregarnos y darnos propósito de vida. Si hay algo que duele, es caminar por la vida en un desierto. ¿Cuántos han sentido que su vida es un desierto, dando vueltas? Y eso no tiene que necesariamente ser porque no tienes dinero. Muchas personas están perdidos, como dice acá, anduvieron perdidos por el desierto, en medio de la soledad de sus vidas, sin camino, sin hallar un lugar donde vivir, un lugar donde encajar en la vida, donde decir, este es mi propósito de vida. Es allí donde Dios viene a redimirnos de una vida sin propósito. Dígale que está a su lado, el primer efecto de la redención es que halles el propósito para el cual tú fuiste creado. Dígaselo, por favor. Ese es el efecto de la redención. Sacarnos de la confusión de vida. Versículo 4 dice, estaban perdidos por el desierto, en medio de la soledad, sin encontrar un camino, sin tener un lugar donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 5. Uno sabe a través de los años que el propósito de vida es mucho más que tener cosas. Tener propósito de vida es mucho más que tener un esposo o un amante. Tener propósito de vida es mucho más que tener salud. Todas esas cosas son importantes. Tener amor, tener salud, tener, ¿verdad?, un trabajo. Pero propósito de vida, vivir sin él, es algo desesperante. Cuando las personas pierden y no tienen, no logran encontrar un lugar donde caben. A veces en las propias familias las personas se sienten como extraños, como extranjeros. No saben porque no tienen una pertenencia, no hay propósito de vida. Puedes tener dinero, pero ni siquiera sabes en qué gastarlo. Y empiezas a comprar cosas absurdas, a gastarlo en cosas que son simplemente deleites, pero no tienen un propósito, no te llevan a ningún lado. Solamente te hacen descansar. Tal vez traen una felicidad de unas 2 semanas en tus vacaciones, o el rato de estrenar algo, pero eso no va a llenar el corazón. Usted permanece sediento y hambriento, porque solamente a través de Jesús las personas pueden encontrar algo que los alimente espiritualmente y le dé significado a todo lo que tienen y lo que hacen. De lo contrario, sus vidas se van a volver una rutina. La rutina del trabajo, la rutina del negocio, la rutina de su familia. Pero cuando tú conoces a Jesús, Él te da al Espíritu de Dios para que calme tu sed, llene tu hambre espiritual y tú puedas caminar en una dirección donde tienes propósito de vida. El versículo 5 dice, estaban hambrientos y sedientos y su alma desfallecía en ellos. Versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones, de su ruina. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová. Hay 2 cosas que el Señor hace cuando caminamos sin Jesús. Lo primero es atraernos a Él. Podemos caminar sin destino, sin un propósito de vida que valga la pena. Tratamos de hacer de nuestro trabajo o nuestra familia nuestro propósito de vida, pero eso no satisface a ningún ser humano. Pero cuando encontramos al Señor, al Redentor, lo primero que Él hace es darnos propósito. Tratamos de buscar beber espiritualmente o emocionalmente de muchos lugares para hallar propósito de vida. Algunos lo tratan de encontrar en sus negocios o en el dinero, otros lo buscan en el sexo o en la rumba y en la diversión. Otras personas pasan y beben espiritualmente o emocionalmente de sus amigos. Ninguna de esas cosas podrá llenarte a plenitud, porque solamente cuando encontramos a Dios, nosotros podemos tener un proyecto o un propósito que nos capacite para la vida.
Así que lo primero que el Señor hace esto no tiene volumen, creo. Es sacarnos de ese propósito, ese despropósito, de esa confusión. Ahora yo encuentro esto: Satanás es un espíritu de confusión. Las personas a veces están caminando correctamente y por momentos pierden la concentración de la vida y se desvían, porque el enemigo confunde sus mentes para que no hallen satisfacción en lo que Dios quiere que hayan satisfacción, para que traten de buscar algo más de lo que Dios tiene como un propósito para sus vidas. Cuando la gente encuentra a Jesús, también puede ser confundida y puede dedicar sus vidas a cosas equivocadas. Aún puede descarrilarse y salirse del camino. Lo que Jesús vino a hacer fue a liberarnos y a quitar la confusión de nuestras mentes. Una persona puede encontrarse siempre confusa a raíz de la opresión de Satanás en su mente. Cuando Satanás viene a la mente, empieza a meter pensamientos para desviarlo del camino. Y lo que el enemigo hace es tratar de que las personas vivan en una confusión permanente, de tal manera que tomen malas decisiones, bloquea su avance y su dependencia de Dios. Cuando nosotros estamos confundidos respecto de nuestra vida, no podemos hallar paz en nuestros corazones, no importa lo que estemos haciendo. Porque el Espíritu Santo es un Dios, es el Señor que da dirección. Jesús dijo: el Espíritu de Dios les guiará a toda la verdad. Cuando yo conozco al Señor en mi corazón, Él me da dirección de propósito y de proyecto. Si yo estoy sin propósito de vida, entonces es porque el enemigo está tratando de confundir y sacarme del propósito que Dios tiene para mí. En ese caso yo necesito ir al Señor. Dios nos llamó a nosotros para tocar las vidas de otros. Él nos llamó para impactar con el mensaje de Jesús a las personas. El proyecto de vida que Dios tiene para nosotros es llevarnos en una dirección clara, de tal manera que nuestras vidas sean mucho más que simplemente trabajar o acumular dinero o buscar una experiencia emocional o una satisfacción. Cuando nosotros estamos emocionalmente llenos, cuando las personas inician un noviazgo o se casan, generalmente las personas están muy felices y sienten que toda su vida está correctamente ordenada, que todo está yendo y fluyendo en el sentido correcto. Ese es el efecto del amor, ese es el efecto de las feromonas, ese es un efecto emocional, pero es un efecto que puede engañarte. Muchas relaciones son equivocadas y aunque te sientas bien en ellas, esas relaciones pueden destruirte. Aunque estés en una relación correcta y estés casado y ames a tu esposa y estés muy contento y emocionado, eso no durará para siempre. Porque el proyecto de vida no es tu matrimonio, es más bien lo que nosotros y Dios nos llamó a hacer para Él a través de nuestro matrimonio. Es lo que nosotros recibimos como el llamado de Dios. Tu carrera no es lo que trae propósito de vida, es lo que Dios te llamó a ti a hacer a través de tu carrera, a través de tu vida, para tocar las vidas de otros. Cuando yo entro en una nueva dimensión, cuando el Señor me lleva a entender que yo no nací para este trabajo, no nací para simplemente tener una familia o para hacer negocios, etcétera, y Dios a través de mi vida cumple un propósito superior, es cuando yo puedo encontrar el verdadero propósito para mi vida. Pero Satanás es confusión. Por eso dice que nos liberó del poder del enemigo. Él viene para confundir, para decirnos que lo natural es el destino de nuestras vidas, que lo único que cuenta en esta vida es una vida vacía, de acumular cosas, de tener experiencias. Pero el Señor está diciendo: yo quiero liberar a mi iglesia para que mi iglesia encuentre su verdadero propósito de vida. Yo quiero liberar a mis hijos para que vivan más allá de lo natural, en lo sobrenatural. ¿Por qué Dios se molesta en sanar las personas? ¿Por qué Dios nos demuestra sobrenaturalmente las cosas?
para que nosotros entendamos que lo que vivimos en lo natural no es el todo de nuestra vida, ni debe ser el centro. Él debe ser el centro y Él debe ser el todo en nuestra vida, porque Él es el único que puede llenar el alma y el corazón humanos. Nada te llenará, no importa que tengas éxito continuo en lo que estás haciendo, ni eso será suficiente para llenar tu alma y tu corazón, porque tu alma y tu corazón solo pueden ser llenados por Dios. Y cuando estás conectado en una relación con Dios y estás en el propósito de Dios, entonces tendrá significado y tendrá propósito. Satanás lo que hace es confundir, meter en la mente pensamientos, poner confusión en lo que estamos haciendo, para que nos sintamos desorientados, vacíos, simplemente para que las personas divaguen en sus vidas. Van de carrera en carrera, van de relación en relación, van de intimidad en intimidad, van de negocio en negocio, pero nada de eso los puede llenar. Simplemente están dando vueltas en el desierto. Y lo que el Señor dice es: sígueme a mí y deja que yo te dé propósito de vida. Jesús es el Redentor, porque lo primero que Él hace al redimirnos, al sacarnos de la esclavitud, es sacarnos de una vida vacía y superficial y llevarnos a una vida espiritual, sobrenatural, que va más allá de lo que nosotros tenemos, va más allá de las relaciones que puedas tener, va más allá de tus hijos, va más allá de tus padres, porque esa es cumplir el llamado o la función para la cual Dios te creó. Necesitamos decirle al Señor: libérame, libérame de la confusión, libérame y redímeme, sácame de la esclavitud de una vida sin propósito, de dar vueltas en un desierto donde encuentro ciertos oasis de vez en cuando y tengo ciertas alegrías para encontrar el verdadero camino en Dios. Lo primero que el Señor hace es guiarnos por un camino recto, dice ahí, recto, donde tú encuentras los valores y los principios de Dios. Y lo segundo que Él hace es saciar el alma hambrienta, llenar tu corazón con lo que no puede ser llenado por lo natural, por lo creado. Si tú quieres esto, yo te voy a invitar para que oremos, porque el Señor quiere redimirnos y en esta mañana darnos propósito, y quiere revelar su propósito en nuestras vidas. No tenemos que vivir continuamente dando vueltas en un desierto, como dice aquí. Este salmo es extraordinario porque describe la vida de las personas que carecen de propósito. Anduvieron perdidos por el desierto y por soledad, sin camino, sin hallar dónde vivir, un lugar. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró, los redimió de sus aflicciones. Los dirigió por un camino derecho para que vinieran a un lugar habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Si tú quieres que el Señor sea tu redentor y te dé un nuevo propósito de vida, Él vino para saciar nuestras almas. Cuando lo buscamos a Él y lo ponemos en el primer lugar, cuando nos movemos en lo sobrenatural de Dios, cuando empezamos a entender su propósito para nosotros, no el trabajo que tienes, no el dinero, no el sexo que experimentas, no, que hay algo mucho más que eso, mucho más que la vida natural, que hay algo sobrenatural. Es en ese momento cuando nos encontramos con la redención del Señor. Él es redentor porque Él nos libera de la esclavitud, de una vida sin propósito. Él es redentor porque Él libera nuestra economía para que nuestra economía no sea el fundamento de nuestras vidas. Él nos libera para que podamos disfrutar de todas las cosas que tenemos, sea nuestra familia, sea las posesiones, pero disfrutarlas sabiendo que eso no es la razón para la vida y nunca lo podrá hacer. Nunca podrá llenar al alma hambrienta. Quiero saber cuántas personas están hambrientas de Dios, deseosas de encontrar algo más allá de la rutina diaria,
más allá del éxito humano y quiere encontrar su éxito en Dios, quiere encontrar su propósito de vida en el Señor. Si tú lo tienes, ponte en pie. Si tú tienes esa hambre y ese deseo, dile: Señor, redímeme. Yo necesito que me redimas, que me liberes, que me saques de la esclavitud. Tal vez a usted le vaya bien, o tal vez le vaya mal en sus negocios. Aunque le vaya bien o le vaya mal, eso no es lo que Dios tiene, ni tampoco Dios lo creó para eso. Eso es parte de su vida, pero no es el centro de su vida. No es la función para la cual fui creado. Dígale: Señor Jesús, ore conmigo. Te necesito, Señor. Tú me redimes, me perdonas mis pecados, me sacas de la esclavitud. Dígaselo: tú me sacas y me liberas de la esclavitud, del pecado. Por medio de Jesús y su sangre en la cruz, yo fui comprado para vivir en un nuevo propósito. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú me liberes de la confusión que las tinieblas traen sobre mi vida. Sácame de la confusión, sepárame de todo espíritu de confusión que se mueve en el mundo, llevándome de aquí para allá como en un desierto, buscando agua de donde beber, hambriento de significado, y solo tú me lo puedes dar. Dígale: Señor Jesús, yo vengo a ti y te entrego mi corazón. Te pido que me liberes de una vida sin propósito. Yo quiero hallar mi propósito en tu llamado, en lo que me mandas hacer, la razón por la que fui creado. En el nombre de Jesús, renuncio, dígaselo: renuncio al espíritu de confusión, renuncio a las tinieblas que me han separado del proyecto de vida que tú diseñaste para mí desde que me creaste. En el nombre de Jesús, desde esta hora, yo declaro que tengo hambre y sed espiritual, y solo será saciada por medio de Jesús. Dame, Señor, a beber de tu Espíritu Santo. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de confusión en mi mente y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y acepto, Señor, tu llamado, tu misión para servirte, para ser un instrumento tuyo, para tocar las vidas de otras personas, para que encuentren su destino, su libertad, que sean libres de la maldad, del temor, libres de una vida sin propósito. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu presencia. Yo te entrego mi corazón. Entra en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo en mi vida. Lléname, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Mi ser, hoy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada Respiración. y a la